colindancia, o que más bien los recursos petroleros pasan entre los campos que cada uno de estos dos tienen asignados, y se da la unitización. Bueno, más bien, se da la instrucción de la unitización. Partiendo de aquí hay 120 días de acuerdo al procedimiento para que ellos se pongan de acuerdo, y si no, la pregunta es qué sucederá y todo lo que viene alrededor de esto. David, Santiago, de nuevo, muchas gracias por acompañarme. Fausto, vamos directamente contigo. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias otra vez por la invitación a presentar. Como bien dices, Eric, el caso de Sama es importante. Se me ocurren muchísimas cosas, pero sin lugar a dudas una de las más importantes es porque es el primer caso de unificación que sucede en el país. Y por ser el primer caso de unificación, casualmente tocó entre una compañía privada y la empresa productiva del Estado. Eso genera aún más expectativa. Y finalmente, pues lo que sea que decidan las autoridades en términos de cómo operar la unificación de Sama, pues sentará precedente para el futuro próximo de los siguientes casos de unificación que pudieran presentarse en el país, ¿no? Entonces, en ese sentido, me gustaría comenzar a platicar acerca del caso Sama con una breve introducción, sobre todo para aquellos que no lo traen en el radar. Pues básicamente el caso de Sama, como bien decíamos, fue un descubrimiento hecho por Talos y por el consorcio al cual representa. En 2017 este yacimiento fue considerado como entre los top 3 de los yacimientos descubiertos ese año, porque se estimaba que existía alrededor de 2 billones de barriles de crudo equivalente en sitio, ¿no? Derivado de la perforación del Sama 1. Posterior a eso, derivado del descubrimiento, pues Talos presenta a la comisión dentro de su periodo de exploración el programa de evaluación para evaluar Sama, y es donde perfora 3 pozos adicionales, de los cuales obtiene información extra que le permiten confirmar aquello que ya se había comenzado a platicar acerca de que ese yacimiento se extendía más allá del área contractual de Talos hacia la asignación de Uchiquil de Pemex, ¿no? Como antecedente, otro antecedente importante a recordar es el tema de las guías o los lineamientos de unificación. Estos lineamientos de unificación fueron emitidos en 2018 por la Secretaría de Energía. Es importante destacar aquí que una de las cosas que a mí me llamaron mucho la atención cuando la Secretaría de Energía publica los lineamientos, una de las razones por las cuales se publican estos lineamientos es que CENER reconocía que existían al menos un potencial de 500 campos que se harán sujetos a unificación, ¿no? Entonces, esto implica la importancia y la magnitud de la unificación de campos petroleros. Otro aspecto importante a mencionar para aquellos que no están muy familiarizados con el tema de la unificación es una práctica internacional bastante común en países y en lugares donde hay distintos operadores petroleros que comparten colindancias de sus áreas contractuales o de sus leases, como en Estados Unidos. Y el objetivo principal de la unificación es evitar, tiene varios objetivos, y si me lo permite, el primero de ellos es evitar lo que se conoce como la famosa regla de captura, que básicamente la regla de captura, voy a utilizar un término pues poco elegante, que es el popoteo del yacimiento, evitar que una compañía que comparte un yacimiento con otra compañía en colindancia de sus áreas, pues empiece a extraer hidrocarburos que probablemente pudiera obtener una ganancia adicional. Eso es a lo que se le conoce como la famosa regla de captura. Y definitivamente, sin lugar a dudas, el aspecto más importante del tema de la unificación, pues al final del día es el tema técnico
de la correcta explotación del yacimiento, ¿no? Entonces, no es lo mismo tener a 2 o 3 operadores o N operadores que compartan el área contractual, que compartan el yacimiento y cada uno explotándolo como ellos mejor así lo consideren. Entonces, por eso es que la unificación trata de presentar un solo plan de desarrollo para desarrollar esa unidad. De ahí el nombre de unificación, ¿no? Y el objetivo de ese plan de desarrollo es encontrar la mejor estrategia de explotación que permita, al final del día, 2 cosas. Uno, obtener la mejor administración del yacimiento a través de una obtención del mejor factor de recuperación y que por ende pues, se pueda maximizar el valor de los hidrocarburos que ahí se encuentran, ¿no? Entonces, eso es como el antecedente de qué es la unificación, lo que fue los lineamientos de unificación emitidos por CENER. Creo que muy pocos sabían de esta estimación de CENER de 500 campos que se estima que al día de hoy tenderán a pasar por este proceso de unificación. Y pues finalmente los conceptos generales, ¿no? Entonces, avanzando un poco en el tema de Sama, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues, como lo mencionaba al principio, Talos encontró Sama, lo evaluó a través de su programa de evaluación y derivado de eso, como lo mencionaba, obtuvo información adicional que le permitía corroborar el tema de que este era un yacimiento compartido. Entonces, ¿qué ocurrió en ese sentido? Pues lo que ocurre es que se atiene a los lineamientos, donde lo que pasa es que los lineamientos establecen que habiendo evidencia de este yacimiento compartido, el primer paso era llegar a este acuerdo preliminar de unificación, que fue lo que ya ocurrió y que la Secretaría de Energía autorizó para que tanto Talos y su consorcio como Petróleos Mexicanos compartieran información que les permitiera evaluar mejor el campo. En ese sentido, derivado de ese preacuerdo de unificación, compartieron información, Talos terminó su evaluación y lo que ocurre ahí es que Talos informa a la Secretaría de Energía sobre la posible existencia de un yacimiento compartido. Derivado de esto y de los lineamientos, lo que hace la Secretaría de Energía es que notifica, de acuerdo a los lineamientos, da un aviso al vecino para que se exprese y los lineamientos establecen que conforme a su derecho convenga, ¿no? Para ver qué va a establecer. Aquí lo que ocurre pues, es que ya había un preacuerdo de unificación y entonces supongo que ese aviso salió de la Secretaría de Energía a Petróleos Mexicanos para que se manifestara en términos de Sama. Una vez que eso ingresó a la Secretaría de Energía, la Secretaría de Energía se volteó con la Comisión Nacional de Hidrocarburos y le dijo, tienes 45 días laborales para que emitas una opinión técnica. Aquí no vale la pena mucho hacer el conteo de si fue en tiempo o no lo que hizo la comisión y posteriormente el pronunciamiento de CENER, porque como sabrán, pues estamos en pandemia, entonces muchos de los tiempos legales pues por ahí fueron suspendidos, ¿no? Para términos de aprobaciones y autorizaciones. Entonces, sin darle más vueltas, pues la CNH emite esa opinión técnica hace varias semanas ya, donde la característica de esta opinión técnica son 2 aspectos. El primero, le dicen, confírmame que si es un yacimiento compartido a través de que existe evidencia de conectividad del yacimiento, que hay conectividad hidráulica. Ese es el primer aspecto. En ese sentido, la Comisión Nacional de Hidrocarburos se manifiesta en términos positivos de que sí es un yacimiento compartido, porque derivado de la perforación y las pruebas de producción que hizo Talos, se estima que el yacimiento se extiende más allá del área contractual. Disculpa, me gustaría ahí hacer un paréntesis, porque mencionas algo que creo que es clave. El dictamen finalmente de la interconexión entre los campos se da, mencionabas bien, partiendo de los estudios que Talos realiza. Sin embargo, las buenas prácticas nos llevarían a que ambos operadores de los 2 lados del yacimiento, en este caso, habiéndose teóricamente comprobado que es compartido, habrían de haber realizado estudios, en este caso perforaciones. Sin embargo, del lado Pemex no ha sucedido. ¿Puedes compartirnos un poco de esto? Sí, con mucho gusto. De hecho, el otro aspecto que la CENER le pide opinión a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, le dice, no solamente dime si hay conectividad,
sino también establéceme la proyección en superficie de la ubicación geográfica del yacimiento compartido. Y entonces es ahí cuando entran en un tema en la Comisión Nacional de Hidrocarburos, porque como bien lo mencionas, del lado de la asignación de Petróleos Mexicanos aún no ha iniciado ni siquiera la exploración. Es importante destacar que Petróleos Mexicanos ya tiene aprobado un plan de exploración para esa asignación, y que incluso derivado de ese plan de exploración tiene aprobada desde el año pasado la perforación del pozo Asaf 1, que es el colindante al área contractual de Sama, lo que permitiría corroborar muchas de las cosas que dijo Sama. Entonces, derivado de esto, pues la Comisión Nacional de Hidrocarburos se pronuncia a decir es que sí podemos establecer que es un yacimiento compartido, pero no tenemos los elementos técnicos necesarios para determinar la extensión formal de yacimiento. Y entonces aquí, si me lo permiten, quisiera hacer una pausa. Porque si recuerdan lo que ha ocurrido, tanto Sama como Petróleos Mexicanos se han manifestado ambos en que los dos tienen la mayor porcentaje del yacimiento, ¿no? Si bien Talos lo hizo a partir de un tercero, creo que fue Netherland, Sewell, que le hizo un estudio donde, derivado de ese estudio, ellos establecen que tienen el 60%, pues al final del día falta la información del lado de Petróleos Mexicanos, ¿no? Y hasta que eso no ocurra, pues tampoco creo que Petróleos Mexicanos podría salir a decir, como ya salió el director general de Petróleos Mexicanos a decir que ellos tienen la mayor extensión del yacimiento, ¿no? Entonces, como bien lo mencionas, creo que ese es un componente bien importante en términos de que hace falta información para que haya esa manifestación. Pero lo que sí se logró concluir es que sí es un yacimiento compartido derivado del análisis técnico, y esa fue la opinión que se envió a la Secretaría de Energía con ese comentario de que conminaban a Petróleos Mexicanos de que cuanto antes procedieran a la perforación del pozo Asaf 1 para obtener la información adicional que permitiera corroborar lo que ya se dijo de la conectividad, pero más aún definir y caracterizar la estructura del yacimiento de Sama, ¿no? Que esa es la parte que aún no ha ocurrido. Entonces, una vez que eso sucede, pues de acuerdo a lo que establecen los lineamientos, la Secretaría de Energía le envió la opinión de la Comisión Nacional de Hidrocarburos a la Secretaría de Hacienda, y la Secretaría de Hacienda emitió también una opinión favorable derivado de la opinión de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Si ven, cuando salió el anuncio de CNER, decía que tanto la opinión favorable de CNH como la opinión favorable de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces, una vez con estos dos elementos o estas dos opiniones, fue que sucedió el anuncio esta semana por parte de la Secretaría de Energía, que sí, que instruían a que iniciaran el proceso de unificación, y como ya bien lo mencionabas, dan 120 días, pero aquí hay que ser claros, son 120 días naturales, a diferencia de los días hábiles, o sea, se recorta mucho más el tiempo. Y aquí quiero hacer otra pausa. Y la pausa está en qué pasa a partir del momento en que CNER da esa instrucción. Los lineamientos establecen 120 días. Bueno, pues establece estos lineamientos las características básicas que debe de tener este acuerdo de unificación. Entre muchas otras, no voy a explicar todo porque es una lista como de 15 o 20 elementos muy detallada de lo que debe incluir el acuerdo de unificación, pero creo que lo más importante es lo siguiente. Obviamente es la lista de los que están involucrados en la unidad, en este caso, pues, Talos, sus socios y Petróleos Mexicanos. El segundo aspecto es que tienen que generar los T's and C's, los términos y condiciones bajo los cuales se van a regir este acuerdo. En otras palabras, pues es lo que se conoce como un Joint Operating Agreement. Dentro de ese Joint Operating Agreement tendrán que establecer términos y condiciones para saber cuáles van a ser los derechos y las obligaciones para cada una de las partes en la operación de Sama. Otro de los aspectos importantes les dice, no solamente dime eso, pero también dime el volumen estimado de hidrocarburos y dime el tipo de hidrocarburos. Obviamente, la gente de Talos, con base a la información que ellos tienen, ya hicieron una estimación del volumen recuperable, y ellos hablan de alrededor de 670 millones,
de barriles y han caracterizado el crudo de Zama con un API del 28%. ¿No? Entonces, más o menos eso tenía que ver. Nuevamente, falta la información del lado de Pemex y esto obviamente, si cambia la estructura, pues obviamente podría cambiar incluso la volumetría que ha estimado Zama. Perdón, Fausto, ahora bien, digo, nos estás platicando y es súper clave el saber cómo se determina o qué es lo que requiere este proceso como parte de los requisitos. Sin embargo, algo en lo que no me gustaría que nos pudieras compartir, digo, a nosotros aquí, a la audiencia en general que nos ve a través de YouTube también, es qué debería, digo, si no para el caso México, sí que observas para el caso México, que podría ser un factor que determine la decisión, porque es uno de los requisitos, la decisión sobre quién será el operador y en las prácticas internacionales o las buenas prácticas, qué debería decidirlo, ¿no? Porque no es sorpresa, digo, ha habido comunicación por parte de ambos, más allá del volumen de quién tiene más crudo dentro de su lado, interés por lo menos comunicado de operar. Sí, y de hecho, dentro de estos, como bien lo mencionas, Eric, dentro de estos requisitos del acuerdo de unificación, vienen los siguientes 3 aspectos que precisamente tocan lo que acabas de decir. El siguiente que tendrá que incluir ese acuerdo de unificación es cómo se van a distribuir la producción, lo que en el mundo se le conoce el working interest, o sea, cómo se van a repartir la producción. El quinto elemento es que aquí creo que es donde la puerca torció el rabo, porque les piden que tienen que presentar el plan de desarrollo aprobado por la comisión. Entonces, volvamos hacia atrás. Pemex no ha explorado su área, Pemex no ha evaluado de su lado. Entonces, en esos 120 días, ¿qué tendría que ocurrir? Y que son 120 días naturales, Pemex tendría que explorar y con esa información terminar la evaluación de Zama para que en conjunto presentaran un informe de evaluación del yacimiento Zama y derivado de ese informe de evaluación tuvieran las bases para en conjunto presentar un plan de desarrollo para la correcta explotación del campo Zama. Entonces, ni de risa esto va a ocurrir en los 120 días por 2 cosas. Número 1, porque Pemex no ha explorado de su lado, no tiene la información y no tenemos ni idea de cuándo tiene proyectado perforar ASAF. Y número 2, una vez que eso ocurra, es en serie que tendrán que ocupar esa información para generar el plan de desarrollo. Y pues así, un plan de desarrollo para un yacimiento de esas características de volumen, pues fácil es entre 6 meses a 1 año y siendo muy, muy benevolentes, ¿no? Siendo que lo hagan muy fast track y teniendo equipos dedicados solamente para generar el plan de desarrollo de Zama, ¿no? Por eso es que yo lo veo súper complicado que en 120 días estos colegas vayan a ingresar el acuerdo de unificación, porque precisamente uno de esos requisitos es que tengan ese plan aprobado por la comisión. Y después, el último importante es la determinación del operador. Resulta que Talos y Petróleos Mexicanos se tienen que sentar y decidir quién de ellos dos va a operar el campo Zama. Y aquí es donde creo que está el segundo gran inconveniente ya es el tercero, ¿no? Porque el primero es que Pemex no ha hecho nada de su lado. El segundo es, como no ha hecho nada de su lado, pues difícilmente podrán presentar el plan de desarrollo y el acuerdo de unificación en 120 días. Y el tercero, pues pues que se negocie quién va a ser el operador. Como bien lo mencionabas, ambas partes han manifestado su interés de ser el operador del campo Zama y no es cosa menor, porque si me refiero a las estimaciones que ha hecho Talos con respecto al volumen de Zama, pues ellos estiman en pico alcanzar una producción entre 120,000 y 140,000 barriles de producción. Entonces, aquí es donde la gente se pregunta, oye, ¿y cuál es la importancia entre ser y no ser operador? ¿No? En el contexto de México, la importancia de ser o no ser operador, pues es bien sencilla. Son 2 cosas. La primera, pues, ¿quién reporta la producción? ¿No? No es lo mismo que digas, oye, o que se anuncie con fanfarrias que Talos inicia la producción de Zama a que Pemex inicia la producción de Zama, ¿no? Entonces, tiene un contexto y un mensaje completamente diferente el decir que la empresa productiva del Estado
opera ese campo que un tercero opera ese campo, ¿no? Entonces, creo que ese es algo que hay que traer en el radar y que seguramente será uno de los factores más determinantes para la decisión de quién será el operador. Y en segundo lugar, pues quien reporta la producción, quien opera es normalmente quien reporta la producción, ¿no? Entonces, creo que también ese es un aspecto importante. No es lo mismo decir Pemex está produciendo esos 120,000 o esos 140,000 a que Talos está produciendo esos 140,000. Nuevamente es el contexto más político que técnico. En mi opinión, si a mí no me lo preguntan, al final del día no importa a quién lo explote, porque al final del día lo importante es el valor que genera ese barril para la nación, sin importar si es Petróleos Mexicanos o si es Talos y sus socios. Al final el interés debería ser el interés de la nación, de decir, de generar el mayor valor para la nación, ¿no? Y quién puede generar cuanto antes ese valor para la nación. Y aquí es donde nos metemos pues en aguas ya más grises, Eric, porque pues en realidad en los lineamientos y en ningún lado existen criterios para la determinación del operador. En ninguna parte, o sea, no hay regulación, no hay nada donde se establezca cuáles son los criterios que se utilizan para determinar el operador. En ese sentido, a mí se me ocurren que pudiera ser muy parecido a lo que ha ocurrido con las licitaciones, donde se califican las cuestiones técnicas y las cuestiones financieras. Si nos vamos al tema de cuestiones técnicas, obviamente ambos tienen la capacidad técnica. Obviamente Pemex es el manda más, prácticamente es el que conoce las cuencas del sureste y es quien ha prácticamente operado las cuencas del sureste en México pues prácticamente toda la historia. Sin embargo, Talos opera campos con características similares del otro lado del Golfo. Entonces, yo diría que técnicamente ambos son capaces. Eso nos llevaría al siguiente elemento de cuáles serán esos criterios para la determinación de quién será el operador de Zama. Y ahí es donde creo que la balanza se inclina, en mi opinión, hacia Zama. ¿Por qué? Porque si nos vamos a los aspectos financieros, pues ya no quiero abundar en lo que ha ocurrido en los últimos anuncios sobre los resultados de Petróleos Mexicanos, pues creo que muy difícil Pemex tendría la capacidad económica para atender la inversión que demanda un proyecto como lo que es Zama, ¿no? Creo que en ese sentido Talos se encuentra en una mejor posición financiera para ser quien arranque el proyecto y la operación de Zama como tal. Por eso yo es que entre semana escribía que va a ser bien interesante ver cuáles van a ser esos criterios técnicos y jurídicos y financieros que al final del día la Comisión Nacional de Hidrocarburos va a utilizar porque también como parte de este proceso la CENER no solamente le pide la opinión sobre la unificación, sino también puede pedirle la opinión sobre quién considera la CNH que es el mejor para operar el campo de Zama. Obviamente aquí aclaro que esa opinión, pues ya se me olvidó el término legal, pero pues si hay un abogado por ahí, no es vinculante. Ese es el término legal. Es una opinión. Entonces, por eso va a ser interesante ver cuál es la posición de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y cuáles son esos criterios que va a utilizar para determinar quién de estos dos es un mejor operador para operar Zama. Y ver si esa opinión es consistente con la decisión que al final del día tomará la Secretaría de Energía para definir quién es el operador. Y que volvemos, que el criterio podría y debería ser bastante imparcial, ¿no? Porque al final de cuentas, digo, en los mismos ley de hidrocarburos se determina que se debe buscar siempre, como bien mencionabas, el mayor valor que se otorgue para la nación. Y si consideramos valor, pues tenemos que considerar forzosamente un criterio de rentabilidad en el que si los costos del operador son mayores para extraer igual o peor aún, menor cantidad de hidrocarburo potencial, pues estamos jugando ese valor para la nación, ¿no? Es correcto, porque como bien lo mencionas, al final del día habrá que ver los costos fijos asociados a ese proyecto. Y obviamente Pemex tiene una carga de costos muchísimo mayor a la carga de costos que podría presentar Talos en la operación del proyecto, ¿no? Entonces, por eso es que va a ser interesante ver cuáles serán esos criterios, nuevamente, como se los mencionaba, que tome la autoridad para la determinación del operador, porque, como se los decía, en ningún lugar hay
está escrito nada de cuáles son esos criterios para la selección del operador de los campos cuando hay unificación. Pero bueno, habiendo dicho eso, ¿qué sigue? Pues lo que sigue, pues si ya veíamos que era complejo que se pusieran de acuerdo en 120 días, porque Pemex lo ha explorado, porque pues tendrán que presentar el plan de desarrollo y porque tendrán que ponerse de acuerdo para ver quién es el operador. Si no llegan a ponerse de acuerdo quién va a ser el operador, incluso en los términos y condiciones del propio JOA o del acuerdo de unificación, los lineamientos de unificación en su capítulo 6, si mal no recuerdo, establecen las facultades de la aprobación del acuerdo y qué sucede en dado caso de que las partes no se pongan de acuerdo. En ese sentido, ¿quién tiene la facultad de decisión para aprobar el acuerdo de unificación? Es la Secretaría de Energía. En ese sentido, si no se ponen de acuerdo, ¿quién toma la decisión por los que no se pusieron de acuerdo? La Secretaría de Energía. Entonces, la Secretaría de Energía no solamente puede decidir quién es el operador de SAMA, sino también puede tener injerencia en los términos y condiciones del acuerdo de unificación. Entonces, aquí es donde pues, la balanza ya no se inclina tanto para Talos si pudiéramos elegirlo como operador, porque aquí ya depende netamente de la opinión que la Secretaría de Energía tome con respecto a quién deberá de ser el operador del campo SAMA, si es que entre Talos y Petróleos Mexicanos no llegan a ponerse de acuerdo. Algo que establecen los lineamientos es que nuevamente, si no se ponen de acuerdo, pues la Secretaría de Energía, para emitir esa opinión de quién es el operador y la modificación o cuáles deberían de ser los términos y condiciones de ese acuerdo de unificación, se puede aventar otros 120 días. Entonces, y recordar que todos estos tiempos, pues obviamente tanto los operadores, el asignatario como la autoridad pueden solicitar extensiones, que muy probablemente serán solicitadas de manera legal porque los tiempos no le van a dar, ¿no? Ni a uno para presentar, ni al otro para decidir, ¿no? Entonces, creo que la única parte positiva dentro del tema de, en dado caso de que la CENER tenga que ocurrir, hay una mención por allí que establece que la CENER podrá consultar terceros independientes en términos de una opinión técnica para que le ayuden a establecer tanto el operador como los términos y condiciones del acuerdo de unificación, ¿no? Entonces, en ese sentido, una vez, si se ponen de acuerdo, pues serán esos 120 días que no van a ocurrir. Yo estimo que se van a echar alrededor de, el mejor estimado es un año, para que entre que se pongan de acuerdo y presenten plan de desarrollo, y ya el peor estimado será entre 1 año y medio y 2 años, ¿no? Para que haya algo con respecto a SAMA. Y una vez que eso ocurra, pues ya la Secretaría de Energía tiene 10 días para notificar al asignatario del contratista sobre la aprobación, y lo mismo a la Secretaría de Hacienda y al Fondo Mexicano del Petróleo, ¿no? Entonces, eso es lo que tendría que ocurrir en pocas palabras para el tema de la unificación de SAMA. Por eso es que pues todavía se ve muy, muy, muy lejano cuando veremos ese primer aceite de SAMA. Si ustedes leen los press release de Talos, ellos hablaban del 2022, no va a suceder. Por ahí en el mensaje de CENER creo que decía 2024. Yo creo que va a ser todavía un poquillo más allá, ¿no? Yo creo que por ahí de 2025 estaríamos viendo quizá al primer barril de aceite de SAMA, porque recordar que no solamente es todos estos tiempos de aprobaciones, sino el tiempo, una vez aprobado, pues lo que es la construcción de la infraestructura para la explotación del campo SAMA, ¿no? Entonces, por eso es que sí se ve muy complicado. Y lo triste aquí es que por temas administrativos y de ponerse de acuerdo, pues el único que sale perdiendo, pues es el Estado, ¿no? Porque ese valor lo estás difiriendo, ¿no? En el tiempo. Algo que pudiera llegar 1 o 2 años antes, en dado caso que Pemex se hubiera apurado con la exploración, que se apuraran con la presentación, etcétera, etcétera, en vez de generar ese valor en 2022, 2023, lo vas a meter 24, 25, ¿no? Entonces, creo que el único que sale perdiendo es el Estado. Y ya para concluir mi exposición, en dado caso de que alguien tenga una pregunta adicional, Talos estima que derivado de esos 670 millones de barriles, el Estado recibiría durante toda la vida del proyecto de SAMA alrededor de 28 billones de dólares, tan solo por el campo SAMA, ¿no? En temas
de contraprestaciones, regalía y obviamente en su conjunto el government take, ¿no? Porque ya incluye impuestos, etc. Entonces, ahí la importancia del monstruo de Sama, ¿no? Bien, es un temazo y tiene muchas aristas por donde hacer un acercamiento a este. Pero me gustaría un poquito ampliar y ver si Daniel Salomón por ahí, desde el punto de vista jurídico internacional, me podría ayudar a abundar de la mano contigo, Fausto, sobre lo que mencionaba al inicio. ¿Cuál es el mensaje que podría mandarse y las implicaciones que podría tener el tener una decisión o que se diera una decisión que quizás no fuera guiada por los criterios más imparciales y o técnicos? Daniel, Fausto. Bueno, claro, si me permites, Fausto, yo brevemente, creo que ya lo hemos mencionado en otros temas, en los temas eléctricos, en otros temas en los que parece que se juega un poco con la discriminación entre empresas de naturaleza privada y sobre todo de inversión internacional, con empresas de participación estatal, en este caso las empresas productivas del Estado. Bueno, y justamente en el marco del TMEC y del Tratado Internacional de Libre Comercio, creo que es muy importante eso, porque la perfecta exposición que nos hace Fausto, pues nos deja elementos muy claros sobre la mesa. Por un lado, tú tienes una empresa privada que, digamos, hace el descubrimiento de este yacimiento, que hace los estudios, que tiene la información en la mano, que acude a los procedimientos administrativos correspondientes. Y por otro lado, tú tienes una empresa en la que pudieras cuestionar si realmente ha realizado los mejores esfuerzos por llevar a cabo el desarrollo de esa actividad. Entonces, en caso de que hubiera una decisión que se considere contraria a estos argumentos y que, digamos, pudiera considerarse como una discriminación por esta naturaleza de inversionista privado extranjero, tendría muchos elementos la empresa para acudir a tribunales internacionales en donde pudiera controvertir, no solamente en temas, o sea, ya no sería un tema comercial, sino sería una empresa internacional en contra del gobierno mexicano. Se me ocurre un caso muy paradigmático, y de hecho también es en materia de energía, que es el caso Yukos en contra de Rusia. Es un caso internacional y tiene muchas aristas. Es importante a lo mejor que pudiéramos echarle un ojito. Yo recuerdo mis clases de internacional y recuerdo que en ese caso parte de las pruebas incluso que se dieron para resolver ese caso fueron declaraciones de los mandatarios. Entonces quiere decir que cada vez que nuestro presidente esté en la mañanera diciendo que quiere fortalecer a Pemex, que va a impulsar al sector energético a través de Pemex, son declaraciones que en el derecho internacional son pruebas. ¿Me explico? Al final de cuentas, un tribunal internacional, un panel va a poder decir, oye, pues mira, tú me estás diciendo que el procedimiento no era claro y que no estaban las reglas claras. Yo creo que las mejores prácticas llevarían a decidir que la persona que hizo los estudios, que la persona que hizo el descubrimiento. Y además tenemos estas declaraciones de la Secretaria de Energía, del secretario, del presidente y demás funcionarios con decisión que estaban hablando de esto. Bueno, creo que hay muchos elementos para reconocer y para concluir que existe un trato discriminatorio bajo los tratados de libre comercio. Entonces, eso es un tema mayor. De hecho, no recuerdo exactamente la cifra, pero los costos arbitrales o la sanción derivada de Yukos es una sanción multimillonaria. Es una de las sanciones más grandes. De hecho, han tenido muchos problemas para ejecutarla y creo que debemos estar preparados para algo así en caso, que a lo mejor estoy siendo muy catastrófico, pero pudiera ser el worst case scenario en caso de que este tema técnico que nos comenta Fausto no pudiera llegar a buen puerto. Por eso, si me lo permite, por eso es que una de las cosas que yo decía que son críticas para el tema de la determinación del operador de Sama, si estos colegas no logran ponerse de acuerdo, es cuáles serán esos criterios que la autoridad tomará para determinar cuál de ellos dos es el idóneo para operar Sama y que generará el mayor valor para el Estado. Ese debería de ser, creo que el punto de partida que podría llevar a ese escenario catastrófico que te menciona Daniel, si hay caso de que hay áreas grises y que pues nada más alguien sale y dice, no, pues es Pemex, ¿no? Oye, ¿por qué? No, pues porque es Pemex. Creo que eso nos llevaría a ese escenario, pero si hay un set de criterios bien establecidos
y ponderados que a través tú de aplicar esos criterios y esas ponderaciones te dice X sacó 9 y tú sacaste 7. Por lo tanto, 9 opera el campo, ¿no? Si hay esa claridad, creo que incluso aunque Pemex saliera mejor evaluado, pues ni hablar, ¿no? Talos tendría que apechugar, pero siempre y cuando esos criterios sean claros en términos de quién tiene tanto la capacidad, porque no es solamente operativa. Aquí creo que donde Pemex llega a la desventaja es en la capacidad económica, que es donde en realidad al día de hoy no creo que Petróleos Mexicanos tenga la capacidad económica de explotar un proyecto de la magnitud de Zama. Sí, me han preguntado, oye, pues échate un ballpark de cuánto se va a destinar en inversión, ¿no? Para la operación del campo Zama. Pues nada más, para no irme muy fuera de la numeralia, pues simplemente me voy a voltear con los vecinos, Eni y Fieldwood, que son campos de un menor volumen, en condiciones muy similares, y que solo mencionarle a la gente que estos colegas invertirán $6,500 millones cada uno. Entonces, pues, ¿de dónde va a sacar Petróleos Mexicanos $6,500 millones durante lo que dure el proyecto? Pues para meterle a un campo para ser explotados, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde quizá Talos queda más fortalecido en términos de los criterios económico-financieros, ¿no? Entonces, al final del día, supongo que si hay que dejar una pregunta para la gente, pues es pues ojalá que opinen acerca de esos criterios, tanto técnicos que económicos, o incluso no estaría mal que hasta a lo mejor haya una consulta por ahí de la autoridad, donde le dijera a las operadoras, a las asociaciones, a los estudiosos, a las escuelas, oigan, pues nosotros creemos que son estos, retroalimenten. Creo que eso le daría una mayor validez al proceso de la selección del operador, ¿no? Y no dejaría lugar a dudas de que se usó un criterio que fue justo para las partes, ¿no? Otra de las preguntas, y tomando un poco de lo que ya nos ponen en el chat, es ¿por qué se dejó cierto dejo de laxitud tal vez en el marco regulatorio que ahora hace que se encuentren esas complejidades o que deje cierta incertidumbre en cómo se tomarán las decisiones de acuerdo a criterios que deberían ser parciales y que probablemente deberían estar bien establecidos? Como bien nos platicas, Fausto, es que no existe un criterio que determine cómo se selecciona el operador, pero digo, para mí una respuesta fácil podría ser: no se imaginaba uno o quienes establecían la regulación anterior que en el sexenio siguiente se intentaría anular esa regulación, ¿no? Pero Fausto, digo, no sé, me gustaría poder sumar ahí a David Rosales, Santiago, desde su experiencia tanto jurídica y regulatoria, y Fausto, tu experiencia, ¿esto cómo implica? Mira, creo que como todo, el tema de la modificación de las reglas, la ley, etcétera, que dio este nuevo marco regulatorio, todo es una curva de aprendizaje. Al inicio, los modelos de contratos de la ronda 1.1, 1.2, si ustedes revisan sus colegas de la 3.1 o de la 2.4, pues nada tienen que ver con el modelo de contrato que se utilizó a esos inicios, ¿no? Creo que la autoridad tiene que ir aprendiendo. Entonces, si a mí me preguntas por qué sucede esto, pues porque México solamente había un operador, no había gente en ese momento, a lo mejor que hubiese tenido esa experiencia internacional, de haber operado en otras latitudes, donde existiera estos mecanismos y poder aprender de cuáles son esos criterios que se utilizan para determinación del operador. Entonces, para mí fue eso. En realidad, es el inicio del aprendizaje de México en términos de la unificación. Y en realidad lo único que va a ocurrir, pues es que, o que uno esperaría que ocurriera, es que la autoridad comenzara a aprender, ¿no? Pero el tema en específico del caso Zama es que cualquier decisión que la autoridad tome en este sentido sentará precedente. Entonces, por eso es que creo que deben de ser altamente cuidadosos en de dónde
van a venir y cómo van a establecer esos criterios. Y yo creo que entre más transparente lo hagan, más tranquilos van a estar todos. Yo quisiera aprovechar la llamada para plantear que en buena medida que toda esta regulación y los lineamientos diversos, digo, no es el área de expertise específica que me tocó vivir estando en CENER, pero en varias ocasiones se plantó sobre la mesa una serie de pesos y contrapesos. En Hacienda estaba el doctor Mesmacher, en CENER la doctora Melgar y después el doctor Flores, y toda esta conversación iba y venía con la intención de tener las mejores estructuras que permitieran establecer entre las distintas instituciones eso, pesos y contrapesos, y al mismo tiempo no dejar en Pemex la toma de la mayor parte de decisiones, porque eso también podría pues precisamente dar a entender algo que no fuera un piso parejo. Creo que no se percibió que la siguiente administración llegara a plantear a Pemex en el centro de la política pública, de nuevo, de la política energética, y eso también fue una sorpresa. Así es que, bueno, una serie de cosas van y vienen. El arreglo institucional es complejo y coincido con Fausto. Se debe de aprender en el proceso. Sin embargo, al mismo tiempo también hay otra serie de elementos que a estas alturas me parece ya aplican. Este último jaloneo de información entre las instituciones pues salió, digamos, un poco de repente con el dictamen de CENER que instruyó la unificación. Fue, creo que hasta sorpresivo para algunas de las partes, y qué bueno que ya salió. Y ahora me parece que también Pemex y Talos van a poder plantear sus propias conversaciones en la mesa. A mí me preocupa más incluso ver quién va a ser el valiente que firme el oficio en el que se determine quién es el operador. Pero en una de esas, la Secretaría de Energía deja ese tipo de evento en la mesa, pueden plantear Pemex y Talos algún acuerdo, porque coincido con lo financiero, Pemex no tiene elementos suficientes para hacerlo por sí mismo, y la única manera para que empiece a obtener recursos de ese ejercicio pronto es que haya inversión, y quien lo pueda hacer es Talos. Gracias. Hola, muy buenas noches a todos. Y bueno, ahora sí que para, digamos, como que aglutinar todo esto que han estado mencionando tan atinadamente y desde el punto de vista jurídico, obviamente reitero el tema de que el marco legal y los lineamientos, es decir, la regulación, fue diseñada de tal suerte que, como dicen ustedes, estaba esperando que se diera una continuidad a un estado de mínima intervención, ¿sí? No como el caso que se está planteando ahorita por parte de la administración pública federal actual. Y bueno, ahora sí que nos da un contexto internacional muy atinado de esta situación, un antecedente muy importante que es este caso que plantea de Yukos contra Rusia. Y bueno, la verdad es que en términos generales los abogados de Talos la tienen relativamente sencilla, toda vez que en caso de un fallo que no beneficia al Estado, porque finalmente no es beneficiar a Talos, sino beneficiar al Estado, porque hay que recordar que todo el marco legal que está diseñado o que fue diseñado durante el 2014 y que conocemos como reforma energética y que es el marco legal actual, fue diseñado para beneficiar al Estado. Fue precisamente para que el gran beneficiario de todo de esta industria energética sea el Estado mexicano, a través de ¿qué? De contribuciones, de derechos, de aprovechamientos, del fondeo, vale la redundancia, al Fondo Mexicano del Petróleo, a través de toda esta gran recaudación que viene aparejada a la renta petrolera, ¿sí? Y también al abrirle el espacio a ¿cómo se llama? En downstream, por ejemplo, a privados en almacenamiento, todas las actividades reguladas y en el mercado eléctrico, es finalmente fortalecer al Estado mexicano a través de una gran recaudación. Esa es finalmente la reforma energética. Ahora sí que ahí es donde está el meollo de este asunto, y que a lo mejor el actual gobierno no ha alcanzado a visualizar
ese gran beneficio. Y bueno, ahora sí que donde se van a agarrar los cuerpos legales en caso de que no exista una determinación que favorezca al mejor, ¿cómo se llama?, operador, porque como ha sucedido también en el mercado eléctrico, y lo ha reiterado, por ejemplo, Víctor Ramírez, nuestro amigo y colega, ¿cuál es la energía que compra CFE? Pues la más barata, ¿sí? La más eficiente, la más barata, la más rentable, la más sustentable, la renovable y ese tipo de cuestiones. Igual sucede en estos casos. ¿Cuál va a ser digamos, quien va a operar en términos legales dentro del aspecto técnico y legal? Pues obviamente quien ofrezca una producción, una exploración y una producción más eficiente y con la menor cantidad de recursos posibles para el Estado, ¿sí? Entonces, en este sentido, pues ahí ya traspolamos todo este antecedente y lo concatenamos al, ¿cómo se llama?, al marco legal actual, así como el Tratado Internacional, el famoso TEMEC, en donde simple y sencillamente al no tener Pemex una serie de proyecciones y de planes, así como ya los tiene con estudios, con pruebas, con toda la carga técnica que tiene Talos, pues obviamente si hay una decisión que se decante en favor de Petróleos Mexicanos por un tema más que nada ideológico y no técnico, pues ahí está la amalgama que se necesita para poder sustentar un juicio en tribunales internacionales. Y como dice Daniel, yo no lo veo como un escenario catastrófico, al contrario, lo veo como un escenario probable, ¿sí? Finalmente la moneda está en el aire y ya, digamos, desde una perspectiva más litigiosa, que es la mía, yo sí lo veo ya como, ahora sí que, ¿sabes qué? Yo si fuera el CEO de Talos, ya estaría con mi equipo legal ya diseñando los documentos y todo el expediente para estarlo presentando ya sea en Nueva York, en Houston, no sé en dónde lo vayan a presentar o dónde estén ahora sí que diseñadas las competencias, pero finalmente yo ya estuviera trabajando esa parte porque es una enorme probabilidad. O sea, ya hemos visto y digo, ahí retomo lo que decía Daniel de las declaraciones de los tomadores de decisión en el gobierno, pues ya nos da una perspectiva de hacia dónde pueden ir las cosas. Claro, puede dar la sorpresa que a lo mejor en este acuerdo que menciona Fausto y que menciona muy bien David, en estas mesas de negociaciones a lo mejor pueden llegar a algunos acuerdos que vayan a descartar, pero finalmente eso es un tema indoors que van a tener que resolver los dos postulantes, que en este caso es Pemex y Talos, y bueno, se va a exponer a la CNER, pero finalmente hay que reconocer que la CNER en este caso sirve como un tipo de segunda instancia, ¿sí?, en materia legal, que va a ser quien va a determinar de manera total, y ahí sí existe una libertad de jurisdicción, por así decirlo, por parte de la Secretaría de Energía, en donde así como puede dar la sorpresa y determinar algo con base a un tema técnico, también puede determinar con base a una motivación ideológica, tal como lo está establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, porque ellos finalmente, esto no es algo nuevo, es algo que ya venían avisando desde que antes de que ganaran incluso, que ya tenían ellos un proyecto alternativo de nación, ellos ya tenían un proyecto diseñado y fue planteado en el Plan Nacional de Desarrollo y ahora también está planteado en el Procener, que creo que es el siguiente tema. Y digo, ahora sí que también yo digo que la moneda está en el aire y finalmente hay que esperar cualquier cosa, y el escenario que plantea Dan es bastante probable. Por ahí también como parte de la audiencia nos acompaña de nuevo Gaspar Franco, con experiencia también en estos temas. Creo que querías abundar en algo, sumar algo. Bienvenido, Gaspar. Sí, un poquito el comentario ya de todo lo que estuvo comentando Fausto. También un tema que hay que tener en mente es el contrato, porque en un lado tenemos una asignación petrolera y en otro tenemos un contrato de producción compartida con recuperación de costos. Entonces, al fusionar estas áreas, unitizarlas, hay que definir cuál es el esquema contractual que estaría, o si realmente se va a manejar por separado, con los porcentajes que cada quien le toca. Entonces, también el tema de regalías a pagar
o producción compartida, si recuperamos costos de todos, va a ser un tema interesante. En el tema de la regulación, esa regulación que se hizo en el 2018, pues obviamente también pasó por un proceso de consulta, grupo consultivo que dio su opinión, los expertos de esa época, con información de esa época, se fue a la comisión que se encarga de ver todo el tema regulatorio, se sometió a opinión pública y bueno, se hicieron unos lineamientos. Y como todo lineamiento, cuando ya lo empiezas a operar requiere de una retroalimentación. O sea, ahí lo que comentaban de que la industria tiene que ir ajustándose, los que toman las decisiones pues deben tomar en cuenta todo lo que suceda. O sea, un proceso de unificación que lo que busca es una cooperación para operar un campo de manera más rentable y conveniente para el Estado. Pues se puede hacer de muchas cosas, depende de dónde esté ubicado el objetivo, los requisitos, la etapa en la que se está llevando a cabo la unificación, las partes involucradas, en qué si están obligados o no, las implicaciones que se tienen desde que están viendo la cuestión técnica hasta que firman, pueden haber muchas implicaciones. ¿Quién va a ser el operador? Si es el que descubrió, si es el que demuestre el mejor plan, si es el que demuestre la capacidad de hacerlo, las bases de participación, o sea, hay muchas cosas, ¿no? Cómo se van a solucionar las controversias, muchos asuntos que se tienen que tomar en cuenta para tomar esa decisión. O sea, esto que dicen que está muy interesante, cómo lo va a tomar las autoridades, la opinión de la CNH y la decisión final de la CENER, pues es algo muy interesante. Por ahí hay una tesis de Enrique Martínez del año 2018, se estaban haciendo los lineamientos, o iban saliendo los lineamientos de unificación de CENER, y esa tesis se estaba concluyendo. Ahí les estoy poniendo el link por si alguien le quiere echar un ojo. En uno de los anexos al final viene una propuesta de modificación a los lineamientos de unificación. Y bueno, es algo que pues va a estar muy interesante. Ahí Santiago decía, yo ya estaría preparando todo el expediente para pues, sustentar o pelear o defender los derechos que tiene el operador actual. Sin embargo, yo creo que la decisión tiene que ser técnica, y en tanto no se hagan pozos del lado de la asignación petrolera, no va a haber elementos técnicos para tomar la decisión, y entonces sí se van a tener que ir, un poco lo que señalaba Santiago, a las decisiones de ideología, políticas o lo que se tenga que hacer. Entonces sí va a ser muy triste que no se honre la situación o la información técnica para estos temas. Y ahí pues también a lo mejor valdría la pena que el operador actual esté analizando si vale la pena, con sus solos datos, sin saber lo que pasa del otro lado, se aviente a un tema de que ya quiere unificar. Yo sé que se pierde dinero, se pierde la oportunidad para el Estado, regalías para la operadora, es un activo que estaría congelado, pero sí debería de ver la conveniencia de que la contraparte sí haga y tome información técnica que sustente mejor las decisiones, porque si no, se va a enfrascar en un tema de que porque quiera acelerar, puede ser que del otro lado ni haya. Hay que saber, ¿no? Hay que verlo, hay que tener la evidencia. Y como luego se me enojan mis amigos geólogos, el mejor geólogo es la barrena. Hay que hacer pozos, hay que perforar, hay que ver aceite. Y se los digo con mucho respeto, saben que es parte del cotorreo técnico, pero necesitamos perforar, necesitamos hacer pozos. Entonces sí va a ser un tema interesante, pero la verdad es que si yo estuviera en la posición de decidir, diría, necesito información técnica del otro lado. No me voy a enfrascar en un tema político. Muchas gracias, Gaspar. Digo, es un tema súper interesante, pero me gustaría poder avanzar porque todavía tenemos otros en la agenda. Fausto, ¿nos podrías regalar tus comentarios finales? Pues que sin lugar a dudas, creo que todo el mundo tendremos que estar bastante atentos durante el próximo 6 meses, un año, para saber cuáles van a ser esos criterios. Ojalá la autoridad se ponga a trabajar en ellos cuanto antes, con la intención de hacer el proceso lo más transparente posible, ¿no? Como, pues, yo puedo decir que la comisión siempre ha hecho las cosas. Y simplemente decirles que no todo está escrito en piedra. Si hoy Pemex y Talos llegan a un acuerdo de unificación, los propios lineamientos establecen criterios para la redeterminación de variables del acuerdo de unificación.
Eso quiere decir que nada está escrito en piedra. Que con base a la obtención de nueva información o cuando ya estén operando el pozo, nuevas características, preparando nuevos pozos, nuevas características, esto pudiera traer nuevos elementos a la mesa que permitieran hacer una determinación de los términos, condiciones, el working interest y todo lo que quedó establecido en el acuerdo de unificación original. Entonces, y como bien lo decía Gaspar, al final del día la información es king, ¿no? Entonces, conforme estos colegas vayan operando el campus, seguramente obtendrán mejor información que les permitirá seguramente ajustar sus modelos estáticos y su modelo dinámico para poder hacer una mejor explotación del yacimiento, ¿no? Entonces, pues ahí supongo que yo me quedo con la pregunta, pues hay que armar la quiniela, ¿no? Para ver cuándo sale Sama. Sin duda vamos a tener de qué platicar de aquí a los siguientes 6 meses. De nuevo, Gaspar, y a ti otra vez, Fausto, gracias por participar en este tema súper interesante. Pero tenemos que avanzar con la agenda y yo te voy a ceder los controles, David, porque esto es tema, de nuevo, cae más en los eléctricos y tú sabes mejor de esto. No te pierdas el resto de nuestro programa. Síguenos en @WeTweetEnergyMX para más información. También puedes escuchar este programa en formato de podcast en Spotify y Anchor. Links en la descripción. Si te perdiste el último de nuestros programas, dale clic al video en pantalla. Gracias y hasta la próxima. WeTweetEnergyMX.